Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, esperemos un momentico, 5 minuticos, mientras se une más gente, que apenas tenemos 15 participantes. A ver, ya hay bastantes solicitantes. 25. Yo creo que ya esperemos 2 minuticos y empezamos la clase, ¿sí? Bueno, entonces vamos a... Pongo el micrófono. Audífonos, perdón. No micrófonos, sino audífonos. Profe, una pregunta. Buenos días, primero que todo. Buenos días, Jairo, cuénteme. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que yo no escuché bien, pero ¿los dos talleres son de manera individual o hay alguno que sea en grupo? No, todos son individuales. Listo, profe, gracias. Precisamente porque son, ¿para qué? Para que ustedes estudien para el examen, ¿sí? Entonces, es como, digamos, entrenarse cómo van a presentar ustedes la parte escrita del examen, porque ahora pues vamos a hacer parte oral, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, Jairo? Profesor, una pregunta. El taller ese del ejercicio que usted explicó en la clase pasada, ¿ese es para
Este jueves. Es que yo... Sí, ahí es. Si quiere, revise el aula virtual. Acabo de actualizar eso. Y el que yo expliqué, que es el que tú me preguntas, ¿sí? Es para entregar el 15. ¿Cuándo es el examen? Es el 16, ¿no? Un momentico, revisamos la fecha. La fecha. A ver, el examen. Perdón. El examen es el 11, ¿sí? Que es un jueves, que es el próximo jueves. Entonces, ese ejercicio voy a mostrarles el aula virtual, que la tengo aquí abierta. ¿Dónde está aula virtual? Aquí está. No, esta no es. Espera un momentico. ¿Cómo? Ya, un momentico. Claro. Esperen, cierro acá esto, que esto no me deja ver. Aquí ya. Entonces, sí, señor, eso lo estamos diciendo desde la semana pasada. ¿Quién me pregunta? ¿Julián? ¿Tú no te habías enterado? Profe, Sí. disculpe, ¿y el tercer parcial? Hagamos primero el segundo y después hablamos del tercero, ¿sí? Esto, miren, ahí ustedes ven la página de Moodle, el aula virtual, y aquí están en el tema 4 los dos talleres, miren. Análisis de energía en sistemas cerrados, que es el que tú me preguntas, que es el que yo hice o expliqué cómo hacerlo en clase, que no hice los cálculos. Entonces observen acá, si ustedes le dan, la fecha de entrega es el jueves 11 de febrero a las 00, pero realmente como el jueves es el examen, esto equivale a entregarlo el miércoles a las 12 de la noche, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que resolver el problema mediante la metodología de los 7 pasos a mano y luego convertir un archivo PDF para que sea subido a esta plataforma, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay 36 estudiantes que son los que están matriculados, tienen que subirlo. Entonces, falta un día y 13 horas para que ustedes lo suban, ¿sí? Entonces, ese es el primero. Y el segundo sería que este es el programa, ¿sí? Y aquí ya está lo que tienen que hacer, que fue lo que hicimos con Cristian. Entonces, es un ejercicio muy sencillo, se tiene vapor de agua, Esto hay que calcularlo mediante la ecuación de gas ideal, factor de compresibilidad, ecuación de Van der Waals, ecuación de estado de Betty-Bridgman, Benedict-Rubin, ecuación del estado ideal, valores de las tablas de sustancias puras y calcular el porcentaje de error para cada. Profe, no lo está mostrando, profe. Bueno, ábranlo ustedes, ¿sí? Ahí están las instrucciones, ¿sí? Si ustedes abren este PDF, ahí están las instrucciones. Y ese sí lo pueden subir hasta el lunes 15 de enero. Es decir, el domingo a las 12 de la noche. Faltan 5 días, 13 horas. Aquí es donde ustedes tienen que hacer el programa, ¿sí? Entonces ahí están subidos los dos talleres que tienen que hacer antes o para este examen. Y de pronto me faltaría subirles
el PDF, que sinceramente se me olvidó, que lo voy a hacer hoy, por ahí a las 2 de la tarde les subo los PDF que utilizamos en la pizarra digital, ¿sí? Sobre todo para el taller 4.1, que es donde lo que yo escribí, lo que yo expliqué en clase, ¿correcto? Entonces les voy a subir ese PDF que les va a apoyar en la solución del taller 4.1, ¿correcto? Bueno, entonces ahí ya lo tienen en su aula virtual. Entonces, para que ustedes lo terminen de hacer, me imagino que ustedes ya lo deben estar, o este fin de semana de pronto, o hoy o mañana, no sé cuándo, eso depende de cómo se organicen ustedes, pues ya lo deben tener bastante avanzado, ¿sí? Tengan en cuenta que eso tiene nota, ¿no? ¿Sí? No es solo el examen, sino también los talleres. Bueno, les voy a compartir la pizarra y vamos a hacer un ejercicio correspondiente. ¿Sí ven ahí la pizarra? Sí, señor. A la teoría que vimos. Ese se va a llamar el taller 4.3 o ejercicio 4.3, es lo mismo, ¿no? Pues yo lo llamo taller porque pues lo hacemos acá en clase. ¿Qué pasó que este no? Ah, ya. Bueno, entonces, taller 4.3. Entonces, análisis de energía. Ah, perdón. Antes, ¿alguien que me quiera servir de auxiliar esta semana? ¿Que no haya sido? Los que ya fueron, es como a los que les ha dado COVID, ya no necesitan la vacuna porque ya tienen una inmunidad natural, ¿no? Y cuando uno le colocan la vacuna es como si le hubiera dado COVID, ¿sí? Solo que no, no sufre los síntomas de la enfermedad. Entonces, lo mismo con el auxiliar. Entonces, a ver, ¿quién me puede colaborar esta semana? Prácticamente es por hoy, porque el jueves no tiene que colaborarme porque es el examen. Un voluntario, a ver. Recuerden lo que hablamos de las que nosotros tenemos que ser, cultivar la cultura ciudadana, que no solamente es exigir que nos den, sino que nosotros también tenemos que dar. En la medida que nosotros damos, pues vamos a recibir más. Eso lo trató de explicar y de aplicar muy bien el profesor Antanas Mocus, pero pues ya como que se ha olvidado, ¿no? Concepto de análisis de energía en sistemas cerrados. Entonces, concepto de calores específicos, no, es acá la tilde, calores específicos, energía interna y entalpía. Entonces vamos a hacer ahí unos pequeños ejercicios para Ahí consolidar. lo escribieron, profe. Sí, ¿quién me escribió? Espere, miro el chat. A ver, ¿dónde lo veo? ¿Me pueden leer a ver qué fue? Porque es que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo leer bien el chat. ¿Qué me escribieron?
O espere, me toca dejar de compartir. Profe, que yo puedo ser el auxiliar si quiere. ¿Quién? ¿Ángel David? Sí, señor. Muchas gracias, Ángel David. Muy bien. Listo, profe. Bueno, entonces voy a seguir compartiendo. Ah, sí, aquí está el chat. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a seguir compartiendo la pizarra, ¿sí? Bueno, los PDFs que yo les prometí que se los iba a colocar, se los coloco hoy por la tarde a las 2 de la tarde porque pues ahora tengo clase, después tengo una videoconferencia por allá con España y termino seguramente por ahí a las 2. Entonces, y hay que almorzar y bueno, entonces, si me hubieran recordado antes, lo hubiera colocado antes. A mí se me olvidó, sinceramente. Ahí me disculpan, pero bueno, mejor es colocarlos hoy que no colocarlos, ¿no? Bueno, entonces, este es un problema muy sencillo. Yo les recomiendo que ahí en el libro hay varios ejemplos resueltos, entonces por favor también los estudian, pero pues vamos a resolver este que también es muy sencillo, pero pues que nos ilustran un poco cómo aplicar eso que ya aprendimos nosotros en teoría en la solución de un problema. Bueno, entonces el enunciado es el siguiente. Entonces empecemos con el enunciado. Entonces, a ver, un poco aplicando la metodología de los 7 pasos. Yo les había comentado a ustedes que les iba a hacer como una especie de retroalimentación de acuerdo a las cosas tanto buenas como regulares o de pronto deficientes que hicieron en el primer examen, pero debido a que yo les expliqué en prácticamente un poco más de 2 horas con el ejercicio ese del resorte, entonces yo creo que no es que no quiera, sino que ya no tenemos tiempo para hacer esa retroalimentación para el segundo examen, ¿sí? Entonces miramos a ver cómo les va en el segundo examen y si es necesario, pues hacemos la retroalimentación en el segundo examen, pero ya después del segundo examen, es decir, para el tercero, pero ya con el segundo no alcanzamos por el tiempo, ¿sí? Me imagino que con Cristian, pues ustedes le han preguntado a él, ¿no? Y él pues les ha recalcado un poco en eso de la metodología de los 7 pasos y además pues ustedes ya van a hacer el taller y lo van a subir, entonces yo me imagino que ya estarán un poco más expertos y adaptados a esa metodología. Bueno, entonces el enunciado dice lo siguiente. Lo pueden copiar. Yo después esto también lo subo al Moodle. Dice lo siguiente. El aire. Ay, Dios. Entonces, el aire en un cilindro es comprimido, que va ahí unido. El aire en un cilindro es vamos a subirle un poquito más, es comprimido en un proceso isotérmico irreversible. De 95
kilopascales y 25 grados Celsius, hasta 290 kilopascales. Bueno, el volumen a ver, el volumen inicial es 0,162 metros cúbicos. Este es un 1, ¿no? 1. Entonces coloquemos acá 0,162, ¿no? Corresponde acá. Metros cúbicos, punto. Entonces me dicen, determinen dos puntos. Wow. Determine. A. El trabajo. Ay, Dios. Esta tableta sí. Todavía está muy primitiva la tecnología. Apenas la están desarrollando. A ver. Determine el trabajo de entrada. El trabajo de entrada en kilojulios. B. B. El calor transferido Dios, está molestando esto hoy. Hay días que molesta más que otros. Ya subimos un poquito más. A ver. El calor transferido al sistema C. Valide entonces valide los resultados con los datos de las tablas correspondientes. Bueno, entonces repitamos un poco el enunciado. Entonces dice, el aire en un cilindro es comprimido en un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es a temperatura constante, irreversible, de 95 kilopascales, que más o menos es cercano a la presión atmosférica. Sí, puede ser, por ejemplo, la presión atmosférica acá en Bucaramanga, que estamos
a unos 900, 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces baja un poquito la presión atmosférica y una temperatura del medio ambiente, ¿cierto? Bueno, digamos que esto generalmente se hace en un compresor reciprocante y los datos son bastante parecidos a la operación real de un motor, de un compresor reciprocante, ¿sí? Esos compresores que tienen en los talleres, que tienen un tanque y que utilizan, por ejemplo, para pintar, es este tipo, trabajan en estas condiciones, ¿sí? Bueno, entonces de 95 a 290, entonces más o menos vamos a subir la presión atmosférica, si aquí es 100 y aquí más o menos 300, esto, un 200% elevamos la presión, ¿sí? ¿Qué nos dan? El volumen inicial, 0,162 metros cúbicos. Y nos dicen, pues calcule la energía que es necesario suministrarle al compresor. Este sería pues el trabajo de entrada. O sea, qué energía cuando yo enchufo el compresor allá en el taller o en la planta, sí, qué energía va a gastar. Lógicamente que esa energía pues es trabajo eléctrico, pero al final, por el mecanismo vía la manivela, ahora lo vamos a explicar en el esquema, pues se convierte en trabajo mecánico y al final es una energía que tenemos que gastar para realizar este proceso, el proceso de compresión. Bueno, el calor transferido al sistema, ¿sí? Entonces, acá dice transferido, hay que analizar si realmente es transferido o extraído. Bueno, y hay que validar los resultados con los datos de las tablas correspondientes, ¿sí? Entonces, es un ejercicio relativamente sencillo, pero donde vamos a aplicar los conceptos que vimos en la última parte de la teoría de la unidad 4. Bueno, entonces vamos con el segundo paso, ¿sí? El segundo paso, vamos a colocar otra hoja que nos permita, sí, mover un poco con más libertad esto porque ya se está acabando. Entonces sería segundo esquema. Esquema y análisis del proceso físico, ¿no? O simplemente el proceso. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo se imaginan ustedes el compresor? Pues el compresor es un cilindro, ¿no? Entonces, vamos a dibujar acá el cilindro. No me quedó totalmente horizontal. Y vamos a ver, el cilindro acá. Ahora sí, quedó un poquito mejor. Se cayó San Juan. Entonces digamos que acá tenemos nuestro cilindro. Wow, me quedó feísimo, pero bueno. Ustedes lo hacen mejor, ¿sí? Y vamos a dibujar el sistema émbolo o el mecanismo vía la manivela. Aquí entonces tengo el émbolo. Este sería el cilindro, ¿sí? Entonces esta sería la posición inicial. Entonces aquí tengo una presión inicial de 95 kilopascales y una temperatura inicial de 25 grados Celsius, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿cómo llegamos aquí al estado final? Aquí, supongamos que este es el estado final. Sí, aquí. El estado final. Uy, un momentico, me disculpan, pongo el cargador de la batería, si no se me va a apagar la computadora. Un momentico.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces este es el típico sistema cilindro-émbolo. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes el mecanismo para digamos que este émbolo, sí, este es el émbolo, esto esté haciendo este movimiento, ¿sí? Del estado 1 al estado 2 y después regresa al estado 1 y al estado 2, porque así es como trabaja. Pues hay un mecanismo que llama el mecanismo biela-manivela, que ustedes creo que ya lo estudiaron en su curso Mecanismos o Mecánica de Máquinas. Y entonces básicamente lo que tenemos acá es una biela, ¿sí? Y aquí tenemos una manivela, ¿cierto? Y aquí tenemos pues una bancada donde está el cigüeñal. Entonces esta sería la biela. Esta biela tiene una longitud L y el radio y la manivela pues tiene un radio R. Y esto está girando con una velocidad angular, ¿sí? Y este movimiento de rotación pura se convierte en un movimiento de traslación, ¿sí? Un movimiento alrededor de la guía esa que es el cilindro, ¿correcto? Acá, pues entonces, para poder producir este movimiento de rotación, entonces nosotros lo que tenemos es que acoplarlo a un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico, pues consume energía, ¿sí? Bueno, entonces, así es como trabajan la mayoría de los compresores reciprocantes, tanto pequeños como grandes, ¿sí? También hay compresores rotativos, pero digamos que los compresores reciprocantes son mucho más populares porque se producen para todo tipo de gamas y todo tipo de compresión de diferentes sustancias, desde el aire, que es la más sencillo, hasta los famosos compresores de los gasoductos, donde comprimimos mezclas de gases, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir aquí la frontera del sistema termodinámico. Y antes de, pues, tratar de mirar cómo contesto esas preguntas, pues voy a mirar qué es lo que pasa acá físicamente, qué proceso ocurre, ¿no? Entonces, este sería el sistema termodinámico y esto que está por debajo, que no está dentro del sistema termodinámico, pues son los alrededores, ¿sí? O, Una pregunta. ¿sí? Acá hace referencia a lo de reversible. Disculpe, de Muy pronto bien, yo. muy bien la pregunta, muy bien la pregunta. Sí, ahora lo vamos a mirar con detalle. Entonces, también me dan este volumen, ¿cierto? El volumen inicial, me lo dan ahí. Ese volumen inicial, ¿cuánto es? Y es una B mayúscula, no es una B minúscula, no me dan la masa. Entonces me dicen es que el volumen inicial es, vamos a leerlo acá, ¿cuánto es? 0,162 metros cúbicos. 0,162 metros cúbicos. Entonces yo estoy en este estado inicial y comprimo, aquí tengo aire, porque es un compresor de aire. El aire lo puedo tratar y ya miraré adelante como una sustancia pura o como un gas ideal o como un gas real, ¿cierto? Según si el análisis que yo haga, ¿correcto? Bueno, entonces, lo que voy es a través de este motor eléctrico, tenemos acá motor eléctrico, yo le suministro potencia eléctrica, ¿cierto? Potencia eléctrica a este eje y este eje lo que hace es este movimiento rotativo y después convierte este movimiento rotativo a través de la biela en un movimiento de traslación pura. Es decir, aquí estaría
suministrando trabajo, ¿sí? Por eso es que ahí me dicen calcule el trabajo de entrada en kilojulios, es decir, a través de las fronteras del sistema. Entonces yo estoy haciendo un trabajo, ¿cierto? Entonces, este es el trabajo de entrada, llamémoslo así, trabajo de entrada. Según la convención de signos, ¿ese trabajo de entrada es positivo o es negativo? Positivo, ¿no? No, señor. Negativo porque comprime el sistema, ¿no? No, Sí, porque cierto. necesito gastar energía del Ah, bueno, medio y gas. ambiente. Sí, entonces ese va a ser negativo, entonces lo vamos a tener en cuenta. Bueno, entonces el compresor disminuye el volumen, ¿sí? Entonces lo que podemos decir es que el volumen 2 va a ser menor que el volumen 1. ¿Y qué va a pasar con la presión? La presión 2 con respecto a la presión 1. Pues aquí no lo dan, ¿Aumenta? ¿cierto? Claro, nos dicen que es mayor, ¿sí? Pero ¿cómo se aumenta la presión? Porque se disminuye el volumen, ¿no? Entonces, presión 2 mayor que presión 1, ¿correcto? Bueno, entonces nos toca calcular este trabajo. Entonces, fíjese que aquí estamos analizando una interacción entre el sistema termodinámico y el medio ambiente. Y la primera interacción que vemos es de trabajo, ¿sí? Porque hay que mover el émbolo para disminuir el volumen y por consiguiente para elevar la presión. Bueno, ¿qué otro tipo de interacción ustedes observarían acá? A ver, les digo que en el compresor real, generalmente los compresores tienen acá unas aletas de refrigeración, ¿sí? Que son de aluminio. Pongámoslas así. Bueno, y los compresores acá se les coloca una especie de ventilador, ¿sí? Que sopla aire, ¿sí? Y ese aire va para acá, ¿sí? Y enfría esto. De tal manera que en un compresor real, ese proceso de compresión prácticamente se hace a temperatura constante, o sea, T1 igual a T2 es constante. ¿Sí? Pero ¿cómo se hace en la práctica? ¿Cómo logramos que la temperatura acá en las paredes se mantenga constante con este flujo de aire producido por un ventilador? Ustedes lo ven allá en el compresor, cuando tengan la oportunidad de verlo, que hay como una especie de volante y ese volante produce aire. Sí, ese volante está acá también en el acoplado al cigüeñal a través de un sistema de transmisión de correas desde el motor hasta el compresor, y eso hace que esta hipótesis que nos dicen ahí, que nos la dan en el enunciado, porque nos dicen que el proceso es isotérmico, pues sea bastante consistente y aproximada con la realidad de la operación, ¿sí? Entonces, proceso 1, 2, ¿sí? Proceso de compresión, llamémoslo así, isotérmico, ¿no? Pero eso ya no lo da en el enunciado. En el caso de que les salga a ustedes en el examen y no les digan que el proceso de compresión es isotérmico y que es un sistema cilindro-émbolo, ¿sí? Entonces ustedes pueden asumir esta hipótesis y esta hipótesis es bastante consistente con la realidad. O sea, no es que se la inventaron para fines académicos, no, es que es bastante, así trabajan los compresores en la realidad. Lógicamente que si fuéramos a hacer un diagrama de temperatura de la pared contra el tiempo, pues ustedes encontrarían pues pequeñas fluctuaciones de la temperatura, pero realmente esas fluctuaciones pues si yo voy a medir acá con un termómetro, con una cámara infrarroja, o sí, pues entonces, pues sí, encontraría pequeñas diferencias, pero
esas pequeñas diferencias, entonces podemos hacer de que ese proceso sea isotérmico, ¿sí? Entonces, es un proceso de compresión a temperatura constante. Y ahora sí, la pregunta que tú me hacías, reversible. ¿Qué significa esto de reversible? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el proceso de compresión? Vamos del estado inicial, llegamos acá, acá alcanzamos esta presión que es 290 kilopascales y después sigue trabajando el motor y entonces regresamos acá, ¿sí? Aquí vamos a tener dos válvulas. Aquí vamos a tener una válvula de admisión, ¿sí? Llamémoslo aquí válvula de admisión. Vamos a colocarla acá, válvula de admisión. Y aquí vamos a tener una válvula, ¿sí? Válvula de descarga. Entonces, cuando el émbolo está acá, entonces lo que hacemos es que cerramos esta válvula a través de la sincronización de los mecanismos allá del sistema de apertura y cierre de las válvulas, que generalmente son válvulas tipo plato con un resorte, y esos resortes están calibrados para que la válvula se abra, por ejemplo, a la presión atmosférica, esta, ¿sí? Y entonces entra el aire y durante la expansión se llena de aire. Después se cierra, esta también está cerrada y empieza el proceso de compresión. Cuando llega acá, entonces se abre acá la descarga antes de que esta se abra y por aquí sale el aire a estas condiciones, ¿sí? 290 y pues la temperatura va a ser la misma, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que ocurre con el compresor. Y como vamos del estado 1, tenemos que regresar, vamos al estado 2 y regresamos y así sucesivamente. Por eso es que se llama que es un proceso reversible, ¿sí? Reversible. Entonces, en la vida real, los procesos son irreversibles. Eso lo vamos a ver en la segunda ley de la termodinámica más adelante. Pero para hacer el análisis de energía de estos sistemas, ¿sí? Entonces, consideramos la hipótesis de que el proceso es reversible y realmente el proceso pues no es reversible, pero se acerca bastante a ser un proceso reversible. Es decir, esa hipótesis también se puede hacer si no nos la dan en el enunciado del problema. Bueno, entonces viene una pregunta. Fíjese que acá hay una válvula de admisión y una válvula de descarga, ¿sí? Que después este aire a 290 kilopascales lo mandamos a un tanque, a un depósito, donde pues lo almacenamos para cuando lo necesitemos, ¿no? Pero ya está a 290 kilopascales. Este sistema se considera una masa de control o un volumen de control. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes cómo lo considerarían? Realmente es un volumen de control, porque se abre la válvula y aquí entra masa y aquí sacamos sal. Masa también, ¿sí? O sustancia de trabajo del sistema termodinámico. Pero cuando nosotros comprimimos el aire, las dos válvulas están cerradas. Entonces, durante ese análisis, cuando las dos válvulas están cerradas, el sistema termodinámico es una masa de control, ¿sí? Entonces, vamos a asumir esa hipótesis ahora, ¿sí? Que lo vamos a considerar una masa de control. Y también, pues, vamos a asumir ahora cuando nos toque hacer en el paso de hipótesis que por acá no hay fugas. En la vida real, esto se desgasta y aquí hay unos anillos y le echamos aceite y sí, esto tratamos de que la hermeticidad sea lo más
perfecta posible, pero nunca en ingeniería se alcanza la perfección, entonces siempre va a haber fugas, ¿sí? Eh, pero cada vez que se cierran las dos válvulas, más o menos la masa de control es la misma, ¿sí? La cantidad de sustancia que se introduce acá es la misma. Entonces lo vamos a considerar, ¿sí? Como una masa de control, ¿sí? Eso lo haremos en la parte de esto, hipótesis y aproximaciones. Bueno, ¿qué otro tipo de interacción puede haber? Acá nos dicen, y la pregunta ya no lo insinúa, el calor transferido al sistema, ¿sí? Entonces vamos a tener acá que vamos a tener acá, espere, lo hago en rojo porque eso es importante, otro tipo de interacción, ¿cierto? Entonces se le va a suministrar calor al sistema, llamémoslo así, Q, suministrado. Si se lo transferimos al sistema, va a ser ¿qué? Positivo, ¿cierto? Positivo. Entonces, fíjese que vamos a tener dos tipos de interacción entre el sistema y los alrededores. Una interacción a través de trabajo mecánico, trabajo de frontera, vamos a tener un trabajo de frontera, ¿sí? Que es el trabajo entregado, y vamos a tener una interacción de calor. Parece que lo suministramos, pero no estamos seguros. Si nos llega a dar negativo después de los cálculos, quiere decir que no le estamos suministrando, sino que le estamos extrayendo calor. Y lo más lógico, de pronto es que pierda calor, pero fíjese que el proceso es isotérmico. Entonces perdería calor si la temperatura acá fuera mayor que la temperatura del medio ambiente, pero parece que no, ¿sí? Entonces lo más seguro es que sea el calor que le estamos suministrando, ¿correcto? Bueno, entonces podemos decir acá que durante el proceso, podemos escribir en roja, durante el proceso, vamos a subirlo un poquito. Entonces, durante el proceso, de compresión del aire, 1, 2, ¿sí? Entonces, se produce interacciones de trabajo y calor. Ya está identificado el proceso, ¿cierto? Fíjese. Entonces ya está identificado el tipo de interacción. Entonces, por eso es tan importante realizar este paso, ¿sí? Si no entendemos físicamente qué es lo que está ocurriendo, pues a la hora de plantear las ecuaciones, de hacer los cálculos, pues vamos a tener muchas dudas, ¿sí? De qué es cómo vamos a resolver ese problema, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, este paso de la metodología de los 7 pasos es fundamental, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ya respondí a la pregunta por qué es que aquí en el enunciado dicen que es reversible, y también respondí un poco, no tanto de manera académica, sino más bien de manera, o sea, desde el punto de vista de la ingeniería real, por qué lo podemos considerar isotérmico y por qué lo podemos considerar reversible, ¿correcto? Bueno, entonces creo que ya respondí a estas dos inquietudes que había. Bueno, entonces ahora sí viene
el siguiente paso es aproximaciones. Aproximaciones. Cuando sean las 11 me avisan, ¿sí? Aproximaciones e hipótesis, ¿no? ¿O es lo mismo? Bueno, entonces, primera aproximación, ¿sí? Ya nos la dan en el enunciado. Proceso de compresión isotérmico irreversible, ¿cierto? Reversible. Bueno, esa nos la dan en el enunciado, esa no es difícil. Ahí simplemente le estoy enfatizando. ¿Qué otra hipótesis? A ver, hicimos ahí. El que usted había dicho de que era masa de control. Sí, entonces se asume, wow. Se asume, wow. Ay, Dios. Se asume, vamos a subirlo un poquito más. Se asume el sistema como una masa de control. Es decir, la masa del aire la vamos a considerar constante, ¿cierto? Y ustedes pueden aquí anotar, no hay pérdidas, no hay fugas, las válvulas de admisión y escape o expulsión están cerradas durante el análisis, ¿cierto? Pero con que coloquen que es una masa de control ya es suficiente. Bueno, ¿qué otra hipótesis? De pronto explicar un poquito qué es esto de reversible, ¿sí? Entonces, no existe fricción entre las paredes del cilindro y el émbolo. Es decir, la fuerza de fricción en las paredes, pues lo vamos a considerar cero. Y por lo tanto, pues ahí no van a haber efectos disipativos. Ahí no se va a calentar. En la realidad sí. Y pues esto dice que el proceso es reversible, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué otra hipótesis? Profe, la parte de tratar esto, el aire como una sustancia pura cuenta o gasear, ¿ahí o no? Señor, entonces, eso es importante lo que tú dices, ¿sí? ¿Me escuchan? Que me apareció acá un aviso de que mi conexión a internet era inestable. Entonces, se asume que el aire se comporta, ese es importantísimo, como un gas ideal. Quizá para resolver este problema, esta es la hipótesis, pues digamos, desde el punto de vista práctico, la más importante, ¿sí? Entonces vamos a subrayarla acá, como un gas ideal, ¿correcto? Bueno, ¿qué otra hipótesis? Creo que están las principales, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. Si de pronto se nos ha olvidado una, dejamos ahí campito y después la
la agregamos. Bueno, entonces ya está el punto de aproximaciones e hipótesis. Y ahora nos vamos para el, el, el otro paso, que sería cuarto. Démosle ahí un campito y pongamos acá cuarto. Propiedades. En este caso, ¿cuál es la sustancia de trabajo? El aire. Propiedades del aire, y lo estamos considerando acá como gas ideal. O sea, ya me voy a las tablas del gas ideal que van a estar allá en el libro, ¿correcto? Bueno, si quieres, dejemos este punto acá, pero lo podríamos ir llenando. Por ejemplo, vamos a hacer las propiedades para el estado inicial. Entonces, vamos a coger acá y con una viñeta vamos a colocar estado. Uy, Dios. Me saca canas esta tecnología. Y eso que ya llevo más o menos 8 meses utilizando. Estado inicial, ¿sí? Entonces nos vamos a las tablas del gas ideal y ¿qué tengo? Presión y temperatura. Entonces voy a colocar acá P1 en kilopascales. Aquí voy a tener T1 en grados Celsius. Y acá pues vamos a anotar, vamos a ir a la tabla. ¿Qué tabla? Entonces vamos a mirar el libro. A ver, ustedes que tienen ahí el PDF, yo tengo aquí el libro físico. Vamos a buscar en el apéndice las tablas que corresponden al aire como gas ideal en el sistema internacional, porque nos dan en kilopascales, ¿no? Entonces, miremos a ver, ya no utilizamos las tablas de agua, sino las tablas de aire. Entonces, a ver, propiedades del gas ideal del aire. Miren, y lo tengo por temperatura, ¿sí? Y también lo tengo por, vamos a ver, no lo tengo por presión, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar por temperatura. Por temperatura. A ver, 25 grados más 273, 15, ¿cuánto da? 98, casi 298. ¿Cuánto? 298, correcto. 298, 15, ¿no? Pero vamos a coger los datos de la tabla 17, página 924, que corresponden a 298. Entonces, Yo tengo una pregunta. ¿sí? Bueno, digamos, para ese estado también podríamos conocer el volumen específico, ¿no? Porque pues si suponemos que es gas ideal, podemos aplicar que PV es igual a MRT, ¿no? Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, pues estoy utilizando solamente los datos que me da la tabla, brutos, ¿sí? A17, eso ahorita lo miramos, sí, pero lo que tú dices es cierto. A17, página, esa es la página que yo tengo, 924, octava edición, ¿no? Sengel. Seguramente si ustedes tienen otra edición, pues no será exactamente. Entonces, me da la temperatura 25, entonces voy a aproximar acá a 298. Profe, Es bastante. ya son las ¿Sí? 11. ¿Ya son las 11? Bueno, entonces paramos, ¿sí? ¿Correcto? Vale, profe.
Buenas, ¿ya están de regreso? ¿Me escuchan bien? Listo, sí, profe. Sí, Ese. Santiago. Ángel David, ¿me Sí, profe. escuchan bien? Sí, bueno. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente si miramos ahí en la tabla 17, esa tabla se llama propiedades del gas ideal del aire. En este caso coincidió en que la temperatura es 25 más 2,73, pues da 2,9815, ¿cierto? Pero digamos que lo vamos a aproximar aquí a 2,98. La presión, pues es la presión que me dan 90 kilopascales. Y ahí me dan unos datos que dicen entalpía. Vamos a anotar la entalpía en kilojulios por kilogramos que me dan ahí, que sería, ese valor corresponde a 298,18. 298,18, correcto. Este es un 1. Y me dan un valor importante que es de la energía interna. Esto es H1, aquí U1, también en kilojulios por kilogramos. Y el valor que corresponde a 298 tiene que ser menor, lógicamente, 212,64. 212,64. Recuerden que la entalpía es mayor en el producto P por BB. Bueno, y me dan ahí otros datos de presión reducida, volumen reducido y la entalpía S sub 0 o ese superíndice 0. Pero pues eso no lo voy a anotar ahora porque no estoy haciendo análisis de segunda ley. Y de pronto si tuviera que calcular el factor de compresibilidad, pues sí tenía que anotar esa presión reducida y ese volumen reducido. Pero por ahora, pues estos son los datos que intuitivamente yo considero que de pronto voy a utilizar nomás, ¿sí? Sobre todo este valor, el valor de la energía interna para el análisis de energía, ¿no? Bueno, y vamos aquí a colocar, aunque todavía no lo sé, el valor del estado 2. Estado 2. Que acá pues voy a tener la presión 2, ¿sí? Que también va a ser en kilopascal. Voy a tener la temperatura 2 en grados Celsius, ¿correcto? Y aquí pues voy a tener la entalpía 2, en kilojulios por kilogramos, y aquí voy a tener la energía interna 2 en kilojulios por kilogramo, ¿sí? Que de pronto ustedes podrían estar diciendo, bueno, si es la misma temperatura va a tener los mismos valores. Ojo, eso, eso no es cierto, ¿sí? O sea, erróneamente yo puedo considerar que la temperatura 2 sí es 298, ¿correcto? Pero la presión no. La presión es 290 kilopascales. Y como ha habido interacción de energía, trabajo y suministro de calor, entonces no necesariamente esto va a ser igual, ¿sí? Entonces, por lo pronto lo vamos a dejar acá como en un interrogante y después del análisis, pues completaremos este paso de propiedades, ¿sí? Eh, en cambio, aquí en el estado 1 sí estoy seguro de que estos son los valores, ¿cierto? Aquí no, porque todavía no he hecho el examen. Lo único que conozco es el valor de la presión y el valor de la temperatura, porque es un proceso isotérmico, ¿sí? Bueno, entonces dejo pendiente eso y me voy al siguiente paso, que sería aplicación de leyes físicas, ¿no? Aplicación de leyes físicas. No quiere escribir.
Entonces aquí. Aplicación, acá, aplicación de leyes físicas. Bueno, entonces, ¿cuál es la ley física más importante acá? ¿Qué me piden? Calcular el trabajo y después el calor transferido. Después validar los resultados con los datos de las tablas, ¿sí? A ver, el trabajo, ese trabajo va a ser un trabajo ¿de qué? De frontera móvil, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo ese trabajo? Que va a ser el trabajo de frontera, que va a ser el trabajo cuando voy del estado 1 al estado 2, va a ser integral P por dB cuando voy del estado 1 al estado 2, ¿sí? Entonces aquí tengo la primera ecuación. Bueno, entonces primera ecuación. De pronto se me olvidó aquí, en la parte de análisis del proceso, ya hacer un diagrama PV, pero bueno, lo puedo hacer acá. Bueno, vamos a hacerlo acá. Yo voy a borrar esto. ¿Dónde está el borrador? A borrar esta gráfica. Pero lo pueden hacer en la parte de aplicación de leyes físicas, eso no importa, lo importante es que lo hagan. Y entonces voy a hacer el diagrama mejor en azul. El diagrama PV, ¿sí? El diagrama presión. Esto sería en kilopascales y aquí volumen. Volumen que puede ser en metros cúbicos, ¿cierto? Metro cúbico. Y entonces voy del estado inicial al estado final, que sería este, al estado 2, y la trayectoria sería esta, ¿no? Bueno, pero me tengo que ayudar de otro diagrama para más o menos esto. Sí, hagamos el diagrama TV. Diagrama TV. Y voy aquí del estado inicial, esa temperatura constante aquí, al estado final. ¿Correcto? Bueno, entonces para calcular el trabajo, pues el trabajo sería esta área, ¿cierto? Bajo la curva. Es decir, tendría que evaluar esta integral. ¿Cómo la voy a evaluar? Entonces, lo que me comentabas tú, se me olvida tu nombre, Sebastián, es lo que utiliza la ecuación de estado. No me acuerdo tu nombre. Entonces, podría escribir esto, PV igual a R del aire por temperatura, ¿cierto? Entonces, podría escribir lo siguiente, que presión es igual a R de A por T sobre el volumen. A ver, Fabián Medina.
Él siempre tiene problemas, siempre como que se cuelga la señal. Y esta sería la segunda ecuación. Y además esta ecuación ¿qué? La puedo reemplazar acá para evaluar la integral. Y además, pues esta sería la trayectoria, ¿no? Ecuación. O lo podemos escribir también. Ecuación de la trayectoria. Pero ¿qué pasa? La temperatura es constante. Entonces, realmente la presión va a ser igual a ¿qué? A RA por la temperatura 1, que es una constante, y sería T sobre, perdón, aquí me equivoqué. Entonces sería 1 sobre B. Esa sería la trayectoria, ¿sí? Entonces la trayectoria, entonces podríamos ser que P es una constante sobre B, ¿sí? Esa sería la ecuación de la trayectoria. Bueno, ¿qué otra ley física voy a utilizar acá? A ver. La de balance de energía, profe. Correcto. Siempre hay que hacer la de balance de energía. Entonces, si quiere, para que quede esto más elegante, entonces vamos a colocar acá trabajo de frontera, ¿no? Trabajo de frontera. Y aquí coloquemos ecuación de la trayectoria, ¿no? Ecuación de la trayectoria. Y la última, que es la que nos permite cerrar y resolver el problema siempre, en problemas de termodinámica, pero también en problemas de transferencia de calor. Entonces sería, voy a colocar acá, balance de energía o primera ley, como la quieran llamar ustedes. Uy, qué horrible eso. Voy a subirlo acá un poquitico. Balance de energía en el sistema termodinámico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es el balance de energía? Q 1, 2, inicialmente vamos a considerar acá positivo, ¿cierto? O sea, porque el enunciado dice que se le suministra, después veremos si es positivo o es negativo. Menos, que es el signo de la ecuación, y ahora sí, el trabajo era ¿qué? Lo consideramos negativo, ¿sí? Negativo. Trabajo de frontera, 1, 2, y esto va a ser igual a ¿qué? A U2 menos U1, ¿correcto? Desglosemos esta ecuación, quedaría Q 1, 2 más W 1, 2 igual a la masa del aire multiplicado U2 chiquita menos U1 chiquita, ¿correcto? Y aquí quedaría el balance de energía. Este sería la ecuación número ¿qué? ¿Esta cuál era? La 2. La 3. La 3. Bueno, pero como acá me piden que no utilice estos datos de las tablas, sino para validar, ¿sí? Porque me dicen acá, valide los resultados con los datos de las tablas correspondientes. Entonces tengo que calcularlo por otro método. ¿Cuál es el método? ¿Sí se acuerdan? En la teoría, ¿cómo se determina la energía, la variación de la energía interna para un gas ideal?
Entonces vamos a colocar acá determinación de U2 menos 1 como gas ideal. ¿Cómo se determina? A ver, revisen allá sus apuntes. Entonces, U2 menos U1 va a ser igual la masa del aire por la diferencia de energía interna, ¿cierto? Pero esta energía interna será la masa del aire por el CB promedio a volumen constante multiplicado por ¿qué? T2 menos T1, ¿correcto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Qué puedo decir de acuerdo al proceso? Que como la temperatura es constante, ¿qué va a pasar con esto? Esto va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿sí? Entonces ya puedo decir que esto es 0, ¿sí? T1 igual a T2, ¿sí? O sea, no va a haber variación en la energía interna. Entonces podemos escribir que delta U, que sería U2 menos U1, pues va a ser igual a 0. Y esta va a ser la ecuación que 4. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno. Es decir, yo ya puedo decir que la energía interna 2 va a ser este mismo valor, ¿cierto? 212.64 kilojulios. Y la entalpía no va a ser igual, porque aquí tengo una presión diferente, ¿sí? Tendré que calcular el volumen específico 2 para calcular esa entalpía y sumársela a esta, ¿sí? Porque recuerden que entalpía es energía interna más presión por volumen. Entonces yo puedo tener la energía interna igual, pero este producto de presión por volumen va a ser diferente. Entonces miraremos, ¿sí? Si nos piden la entalpía, ¿no? Bueno, entonces ya tengo ahí resuelto la hoja de ruta o el método para yo poder hacer ese análisis. Además, ¿qué puedo decir? Que de acuerdo a la ecuación 3, el calor suministrado, ¿a qué va a ser igual? Otro balance de energía, otra conclusión. Entonces, llamémoslo así mejor, determinación de qué? Determinación del Q suministrado. Entonces tenemos Q12 más W12 va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el Q12 va a ser igual a que a menos W12. O sea, va a dar negativo. ¿Qué significa este signo negativo? Que el Que calor no, sale del sistema. que no le estamos suministrando, ¿cierto? Sino que se extrae. Se extrae del sistema. Y va a ser el mismo valor numérico del trabajo. O sea, realmente el cálculo, esta ecuación es la que nos va a decir cuánto es el trabajo, que es igual por el balance de energía, porque el proceso es isotérmico, no hay variación de la energía interna, pues nos va a dar lo mismo que el trabajo. ¿Sí? El mismo valor, solo que con signo
negativo. ¿Pero qué significa el signo negativo? Simplemente pues que no lo estamos suministrando, sino se extrae del sistema, ¿sí? Aquí coloquemos sistema, ¿correcto? Bueno, entonces prácticamente ya está solucionado el problema. Entonces faltaría cálculos, ¿sí? Entonces coloquemos acá otra hoja. Y entonces aquí colocamos cálculos, ¿sí? Este es el número ¿qué? El número 5, 6. Entonces, cálculos. Yo voy a dar la respuesta y ustedes me van a decir si está bien. Entonces será... es igual a menos, voy a colocar acá menos 17. Uy. Tocó subirla, es que si no la subo se sale del tablero y... Entonces acá subámoslo un poquito más. Entonces, 17.2 kilojulios. Y el Q, 1,2, entonces va a dar negativo, como ya lo calculamos, también va a dar el mismo valor. Bueno. Y faltaría la parte de análisis de resultados, que yo lo dejo para que ustedes lo hagan, ¿sí? Séptimo, análisis de resultados. Uy, análisis de resultados. Bueno, entonces, por favor, verifiquen que al sustituir esto les dé este valor de 17.2 y hacen pues muchos de los análisis que nosotros hemos mencionado acá verbalmente. Entonces, por ejemplo, decir eso, que la variación de la energía interna es 0 porque la temperatura inicial y final es la misma, es un proceso isotérmico, ¿correcto? Bueno, no sé si hay alguna pregunta y si hay alguna pregunta con respecto al examen. ¿Cómo va ese estudio? ¿Bien? ¿Ahí más o menos? ¿O tienen otros exámenes que se cruzan? Profe, ¿va a ser en la hora de clase el examen? ¿Cómo? ¿Va a ser en la hora de clase el examen? Sí, 2 horas. 2 horas. Va a ser 2 horas el examen. En las horas de clase. Profe, Bueno, ¿y la parte oral en qué momento se hace o cómo funciona? durante el examen. Yo voy a estar pasando y yo hago preguntas y voy anotando según la Listo, sí, respuesta. señor. Vale, profe. Sí, es mejor así porque ya tienen por lo menos la parte de la nota esa oral, pues entonces ahí sí, de una vez la tenemos. Se podría también programar más tiempo, pero el problema es precisamente sincronizar el tiempo de ustedes, porque ustedes tienen otras materias y yo no puedo exigirles que ustedes tengan que... Sí, es complicado, entonces yo prefiero hacerlo mejor ahí en el que durante las 2 horas, ¿correcto?
Profe, las preguntas serán, o sea, solo para una persona como tal o para el grupo en general. No, yo hago preguntas individuales y la nota es individual. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, Juan Andrés, yo te hago a ti una pregunta. Bueno, esto, de acuerdo al análisis, explícame tú cómo entendiste el proceso físico. Y esa nota no es para el grupo, es para ti solamente. ¿Correcto? Vale, profe. ¿Sí? Ese tipo de Sí. preguntas. ¿Listo? Profe, ¿nos podría subir el ejercicio, el que hicimos ahorita, a la plataforma, por favor? Sí, claro, claro. Y les voy a subir el otro. Sí, pero denme en un tiempito hasta después de las 2 de la tarde porque les voy a subir también el del taller y de pronto el que habíamos colocado de tabla, ¿no? Para que ustedes los tengan, ¿correcto? Listo, profe. Bueno, voy a terminar porque tengo otra videoconferencia hoy, que inclusive empezaba a las 11, pero pues es prioritaria la clase, ¿no? Pero ya como terminamos el ejercicio y lo único que falta es hacer los cálculos, que es bueno que ustedes los hagan por su cuenta, entonces, si hay alguna duda, pues me pueden escribir, ¿sí? Me pueden escribir o le preguntan a Cristian, ¿no? Todavía hay tiempo de aquí al jueves, ¿sí? ¿Listo? Entonces, si hay preguntas, por favor, háganme las preguntas. Si no, pues terminamos la clase. Profe, yo tengo una pregunta en la respuesta que usted nos dio ahorita, en los cálculos. Sí, ¿Será que podría, por favor, poner el ejercicio? sí. A ver. Sí, ¿en qué parte? Aquí en aplicación de leyes físicas. Abajito. La última fórmula que sacamos que Q12 es igual a menos el trabajo. Sí. O sea, ahí nos dio que Q iba a tener el signo contrario del trabajo, ¿cierto? No, lo que pasa es que, miren, aquí lo coloqué, él originalmente es negativo, pero como lo hace el medio ambiente sobre el sistema es negativo, entonces menos por menos da más. Como esto es cero, pues al pasarlo acá, pues da negativo, ¿sí? Es lo que yo tengo acá. ¿Sí está claro eso? Sí, profe, o sea, es que en los cálculos nos dio el trabajo negativo y el Q negativo, pero según esa fórmula, ¿no sería el Q positivo? Sí, puede ser, sí, señor, sí. Tiene toda la razón, ¿sí? O sea, si da negativo, yo consideré acá que era positivo, ¿sí? Acá consideré que era positivo. Es decir, como el enunciado me dice que es suministrado, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo suministro, lo considero positivo, ¿sí? Porque dice el calor transferido al sistema, pero transferir, yo lo entendí como que lo estoy suministrando, pero realmente al dar negativo significa lo contrario, ¿cierto? O sea, lo que tú, como tú lo interpretas, me parece muy bien, ¿sí? Entonces tú lo interpretas es que realmente o sea, no era aquí positivo, sino realmente negativo para que esto dé positivo, ¿correcto? ¿Sí? Sí, Es lo profe. mismo, es lo mismo, o sea, la interpretación tuya es correcta, ¿sí? Cuando uno Listo. le sale que es negativo, significa que el sentido del vector transferencia de calor que asumió no es el correcto, sino es el contrario, pero que es el mismo valor numérico. ¿Sí? Ambas Listo. interpretaciones, la mía y la tuya, son las mismas. Es una cuestión de interpretación. ¿Qué consideras positivo y qué consideras negativo? ¿Sí? Lo importante es que el valor numérico sí nos dio, ¿cierto?
Entonces, aquí realmente debería ser positivo, ¿cierto? Espérate un momentico. Aquí realmente debería ser positivo, ¿correcto? Acá. Ahora no me escribe. Positivo. Y este negativo, ¿sí? Para que cuadre con el razonamiento correcto que tú estás haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Sí, Porque aquí profe. ¿sí? Listo. Me parece Sí, muy bien gracias. esa pregunta, ¿sí? Bastante aclaratoria porque uno se puede confundir ahí con los signos, ¿sí? Bueno, ¿qué otra pregunta? Por favor, si hay más preguntas, me las pueden hacer, ¿sí? Bueno, entonces, terminamos la clase si no hay más preguntas y entonces nos vemos el jueves en el examen, ¿sí? Vale, profe. Creo que Cristian esta semana no tiene tantos exámenes, entonces pueden programar de pronto con él alguna actividad de repaso, de responder a dudas, preguntas, ¿correcto? Listo, profe. Revisen bien los talleres, los ejercicios, los ejemplos que están en el libro. Ahí en el aula virtual, también está el tema del examen del semestre pasado, entonces podrían ustedes tratar de hacer el examen del semestre pasado si les queda tiempo, ¿no? Por ejemplo, con Cristian podrían revisar ese examen, ¿sí? Entonces, y con eso pues ya están listos ustedes para el examen, ¿correcto? Bueno, entonces nos vemos el jueves y mucha suerte en el examen, ¿sí? Yo sé que si Gracias. estudian les va a ir muy bien. Listo, profe, Entonces, gracias. buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.